Hoy vamos a ver el lenguaje de la lógica clásica de orden cero. Vamos a tratar con los temas de lenguajes formales, alfabeto de la lógica clásica de orden cero, aridad de una conectiva y reglas de formación. Vamos a empezar con el concepto de lenguaje formal en un sentido general. Aquí estamos hablando primero, inicialmente, para introducir, vamos a hablar del concepto de lenguaje formal en general, no específico de la lógica, sino un lenguaje formal en general. Bueno, un lenguaje formal va a estar definido por dos cosas. Un conjunto de símbolos, vamos a decirle S. La única especificidad de ese conjunto es que que no va a ser vacío, ¿sí? Es cualquier conjunto no vacío. S puede contener gatos, perros, números reales, lo que sea. Y además de los símbolos, vamos a tener un conjunto de reglas de formación, que vamos a abreviar RF, solo para poner un nombre, y que no es vacío, tal que cada RI, cada regla de formación, elemento de nuestro conjunto de reglas de formación, es una función que va de S estrella. A esta estrella se le conoce como la estrella de Kleene, ahorita no la voy a definir, pero básicamente lo vamos a entender como la operación de tomar cualquier número finito de productos cartesianos de S consigo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que S estrella es simplemente el conjunto de todas las secuencias finitas de elementos de S. Bueno, una regla de formación, lo vamos a entender en este sentido puramente abstracto, como algo que toma una secuencia finita de elementos de S y nos regresa una secuencia finita de elementos de S, pero que vamos a llamar una fórmula bien formada. Entonces va a definir un conjunto FBF, el conjunto de las fórmulas bien formadas, que va a estar estrictamente contenido en el conjunto de las secuencias finitas de símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Que una fórmula del lenguaje formal, del lenguaje que estemos hablando, pero en general una fórmula, es simplemente un conjunto de secuencias finitas de símbolos de ese lenguaje formal. ¿Qué secuencias? Pues aquellas que sean definidas por nuestras reglas. Y ese es todo el concepto, en general, en abstracto. Bueno, entonces lo que ahora vamos a hacer es ver el lenguaje formal específicamente de la lógica clásica de orden cero, o como algunos le llaman, la lógica de enunciados, la lógica proposicional, incluso algunos la lógica sentencial, etc. Sentencial por una mala traducción de sentence en inglés, pero bueno. El lenguaje de la lógica clásica de orden cero también va a consistir de dos cosas. Un conjunto de símbolos, que también a veces se suele conocer como un alfabeto, y este conjunto de símbolos a su vez va a ser la unión de ciertos conjuntos. Primero, las variables proposicionales, o como también se les suele conocer, los átomos. Podemos de manera estipulativa utilizar cualquier tipo de símbolos. Algunos utilizan letras minúsculas, otros letras mayúsculas, incluso letras griegas. Nosotros vamos a utilizar conjunto de variables proposicionales, es punto P, subíndice, para el subíndice número natural. Es decir, vamos a tener P0, P1, N, así al infinito. Para cualquier número natural i, Pi va a ser un símbolo de variable proposicional. Y le llamamos variable proposicional porque la interpretación usual de estas variables es que representan proposiciones. Nosotros no vamos a tomar ninguna interpretación de ese tipo. Aquí nos vamos a enfocar en los aspectos puramente formales. Como veremos cuando hablemos de la semántica, las variables proposicionales simplemente representan el valor 0 o el valor 1, dependiendo de la asignación, lo cual veremos en una próxima sesión. Pero por ahora le vamos a llamar letras proposicionales, átomos o variables proposicionales. Tenemos un segundo conjunto, que es el conjunto de las conectivas proposicionales. Bueno, conectivas, pero también, ya que estamos usando variables, también podemos utilizar el otro nombre para estos símbolos, que es el de constantes proposicionales o constantes lógicas. Y aquí vamos a encontrar el conjunto que es simplemente disyunción, conjunción, bicondicional, condicional y la negación. Este conjunto de constantes proposicionales o constantes lógicas, a su vez es la unión de dos conjuntos de las constantes binarias, ahora voy a explicarlo, es una unión, y el conjunto de la constante unaria que tenemos aquí, que es la negación. ¿Qué significa esto? A estas se les dicen binarias o diádicas. Y a estas se les dicen, bueno, a la negación le dice unaria o monádica. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refieren estas palabras?
a sus lugares de argumento. Eso lo vamos a explicar ahora. Continuando con el lenguaje, por último tenemos el último conjunto de símbolos, que es el que vamos a llamar de símbolos auxiliares. Y vamos a introducir paréntesis izquierdo y derecho. Después, mediante una convención, podemos introducir los corchetes izquierdo y derecho. Esto es convencional. Veremos convenciones acerca de la ligazón o de la ligadura de las conectivas. Pero bueno, por ahora vamos a tener oficialmente solamente a los paréntesis para introducir a los corchetes mediante la convención que veremos más adelante. Bueno, entonces como dijimos, el lenguaje de la lógica clásica de orden cero va a ser el conjunto de símbolos, también llamado alfabeto, que es la unión de estos tres conjuntos, el de variables, el de constantes y el de símbolos auxiliares. Y dos cosas, es decir, el lenguaje son dos cosas, el conjunto de símbolos y conjunto de reglas de formación. Resumiendo, entonces el lenguaje de la lógica clásica de orden cero consistiría de dos cosas. Conjunto S de los símbolos, que ya vimos que S es igual a la unión del conjunto de variables proposicionales con el de las constantes. Bueno, voy a poner variables, constantes, símbolos auxiliares, ¿sí? Entonces, el lenguaje lógica clásica de orden cero estará determinado por el conjunto de símbolos y conjunto de reglas de formación. Las conectivas lógicas proposicionales, que como dijimos van a ser disyunción, conjunción, bicondicional, condicional y negación. Estas conectivas va a resultar cuando veamos semántica que se refieren a ciertas funciones. Funciones de, ¿cómo se dice? Funciones de valores de verdad. Para nosotros van a ser funciones de 0 y 1 nada más. En realidad las podemos ver como un tipo de operaciones, ¿sí? Que van a estar definidas por una tabla de función, que es lo que vamos a llamar tabla de verdad. Pero eso lo veremos cuando hablemos de semántica en una próxima sesión. Por ahora, que estamos hablando solo a nivel lenguaje, es importante adelantar esta parte semántica, que es estos símbolos se van a referir, estas partes del lenguaje se van a referir a ciertas funciones. Ahora bien, las funciones tienen un número de lugares de argumento. Por ejemplo, si tenemos la función f de x, que es, por ejemplo, toma x y súmale 1, la función sucesor. Bueno, esta función tiene un lugar de argumento, a saber, x. Si ahora tomamos f de x y y como x súmale y, pues obviamente esta función tiene dos lugares de argumento, x y y. Y así, por ejemplo, si tomamos x, f de x como dame su negativo, pues obviamente aquí tenemos un solo lugar de argumento. Entonces, los lugares de argumento son el número de entradas que toma la función para darte un resultado. En particular, estas cuatro funciones van a ser funciones de dos lugares precisamente como esta. Y esta función, la negación, va a ser función de un solo lugar en ciertos aspectos muy parecido a la función negativo. No es la misma, obviamente, pero en ciertos aspectos algebraicos que revisaremos son funciones parecidas. A estas les vamos a llamar funciones, a las funciones de dos lugares, pues como ya lo mencionamos, vamos a llamarles funciones diádicas o también binarias. Y a esta vamos a llamarle monádica o unaria. Entonces podremos preguntarnos, además de diádicas y binarias y monádicas o unarias, ¿podemos tener funciones de 0 lugares? Digamos que se verían así. La respuesta, esa es la pregunta y la respuesta es sí. En lógica proposicional algunos reconocen, se conoce como falsum en lógica, que es un símbolo de conectiva de constante lógica proposicional de 0 lugares, no toma ninguna proposición. Y semánticamente hablando, bajo las asignaciones de valores que veremos en la próxima sesión, a este siempre se le asigna el valor 0. Es una función constante, ¿sí? Entonces, una función de 0 lugares lo podremos ver como una función constante. Por ejemplo, podríamos pensar que el número 3 es una función constante que no tiene ningún lugar que meterle ahí y siempre es idéntico a 3. El número 2 siempre es idéntico a 2. Y así aquí. El falsum siempre sería idéntico a 0 en la semántica que no hemos visto y que veremos. También algunos introducen el símbolo para tautología que, por supuesto, siempre va a ser idéntico a 1. Entonces estas serían constantes lógicas de 0 lugares, que siempre van a tener un valor pues constante,
0 o 1. También podríamos pensar, por supuesto, en conectivas, en funciones de más lugares, más de 2 o más de 1, de 3 lugares, etc. Nosotros no las vamos a usar en proposicional, pero en principio podríamos definirlas. Lo que vamos a demostrar después es que basta, de hecho, un subconjunto de estas conectivas para definir a todas las demás conectivas binarias. Muy bien, para hablar de reglas de formación, que es el segundo elemento del lenguaje formal de la lógica clásica de orden 0, hay que hablar de la noción de secuencia de símbolos o sucesión de símbolos o cadena de símbolos. Dijimos en primera que teníamos el conjunto S de los símbolos y vamos a tomar el conjunto de S estrella, que es el conjunto de todas las sucesiones finitas de símbolos de S, ya sea sucesiones de un símbolo, sucesiones de dos símbolos. Bueno, tendremos también la cadena vacía, que suele denotar por epsilon, que es la cadena vacía de símbolos, la que no contiene ningún símbolo. El conjunto de todas las sucesiones de un símbolo tendrá a esta, a P9, P94 o 97, etc. También tendrá todas las sucesiones de dos símbolos, por ejemplo, esta, por ejemplo, P10, P9, etc. El conjunto de las sucesiones de todas las sucesiones de tres símbolos, etcétera, etcétera, para cualquier número finito. Bien, ¿qué son las sucesiones? Son simplemente una cadena, es decir, una lista, una eneada se dice, de símbolos. Una tupla, una eneada ordenada, así como tenemos pares, triadas, tendríamos tuplas listas de n elementos. Entonces, una sucesión de un solo elemento como P9 sería esta. Una sucesión de dos elementos, por ejemplo, podría ser P7, negación, y así. Todos estos son, recordemos, elementos de S estrella, que contienen a todas estas. Esta, por supuesto, es elemento de S1, este es elemento de S2, y S estrella lo podemos definir como la unión de S1, S2, así, etc. Es decir, S estrella sería la unión para n natural de Sn, donde por supuesto Sn es igual a el producto cartesiano de S consigo mismo n veces. Por convención vamos a escribir las cadenas de símbolos no como listas, no como eneadas, es decir, si tenemos esta cadena de símbolos, no lo vamos a escribir como cadena, como sucesión, como lista, como eneada, lo vamos a escribir simplemente así. Entonces, primera convención, no como secuencia, sino como juxtaposiciones de símbolos, pegar un símbolo tras el otro. Segunda suposición, que al definir el lenguaje a S, que como dijimos, S es igual a la unión del conjunto de variables con el conjunto de conectivas lógicas con el conjunto de símbolos auxiliares. ¿Sí? Vamos a suponer que ninguno de los símbolos de aquí o de aquí o de acá es igual a una sucesión de símbolos de acá. Es decir, que todos estos son símbolos, digamos, primitivos, básicos. ¿Por qué suponemos esto? Bueno, esto va a ser importante para no tener confusiones en las pruebas siguientes. Muy bien. Lo siguiente es definir las reglas de formación, así como al conjunto de símbolos se suele llamar a veces alfabeto, también a las reglas de formación a veces se le llama gramática, en analogía por supuesto con los lenguajes naturales. La primera es: toda letra proposicional es una fórmula bien formada, es decir, simplemente llamamos B al conjunto de variables proposicionales y decimos que B es un subconjunto de fórmulas bien formadas. Lo que queremos definir con las reglas de formación es al conjunto de FBFs. Van a ser tres reglas recursivas, voy a explicar en qué sentido son recursivas, que van a definirme al conjunto FBF de fórmulas bien formadas. Segunda regla, vamos a introducir un nuevo concepto que es el concepto de metavariable. Vamos a utilizar las letras griegas alfa y beta como metavariables. ¿Qué es una metavariable? Es una variable que corre sobre el conjunto de fórmulas bien formadas. En particular, una metavariable como alfa puede tomar como valor a una variable proposicional. Por ejemplo, alfa puede tomar como valor a P10 o a P97. Entonces, una metavariable alfa o beta toma como valor una fórmula bien formada, y como acabamos de definir que toda letra proposicional es una fórmula bien formada, pues una metavariable puede tomar
como valor una variable. Pero no solo una variable, cualquier fórmula bien formada. Ese es, digamos, el truco. Ese es parte de por qué le llamamos recursiva a este tipo de reglas. Si alfa, beta son ambas fórmulas bien formadas, entonces esta regla va a tener tres cláusulas. Primera cláusula, negación de alfa, que después va a decir todas estas son fórmulas. Alfa, disyunción, beta, alfa, conjunción, beta. Me estaba saltando algo importante que es paréntesis. Y después los vamos a quitar por convención, pero es importante tenerlos en las reglas para que no haya ambigüedad. Lo voy a explicar. Siguiente, alfa condicional beta es una fórmula. Finalmente, alfa bicondicional beta es una fórmula. Todas estas, vamos a decir, son elementos de fórmula bien formada. De nuevo, bajo la condición de que alfa y beta ya sean elementos del conjunto de fórmulas bien formadas. Y aquí es donde está la recursividad. Empezamos definiendo al conjunto B como un subconjunto, de hecho ahora vemos que es estricto, de FBF. Entonces, en una primera etapa de definición del conjunto FBF, de fórmulas bien formadas de nuestro lenguaje, B es un subconjunto de ese conjunto. En el segundo paso, por decirlo así, que es el de la regla 2, estamos diciendo, bueno, lo que ya tenemos en fórmulas bien formadas, que vamos a llamar alfa o beta, a su vez podemos pegarlas mediante las conectivas y crear nuevas fórmulas bien formadas. Entonces, digamos, extendemos ese conjunto de fórmulas que ya teníamos a más fórmulas, pegando esas fórmulas con las conectivas. Y a su vez, esto es recursivo porque volvemos a aplicar el resultado de la aplicación de esas reglas, es decir, volvemos a aplicar las reglas al resultado de la aplicación de esas mismas reglas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya teníamos, por ejemplo, alfa, una letra proposicional que es fórmula por la regla 1, por la regla 2, cláusula 1, la negamos, es fórmula. Pero, por ejemplo, si ya también tenemos a beta, letra proposicional que es fórmula por la regla 1, muy bien, ahora ya tenemos dos fórmulas. Utilizando la regla 2, cláusula 2, tendríamos que alfa, negación, disyunción, beta, muchos paréntesis, ahora veremos cómo quitarlos, pero por ahora nos vamos a quedar así. Esta, a su vez, es una fórmula también. Entonces construimos fórmulas con las fórmulas que ya teníamos. Y eso es todo lo que queremos decir aquí con la idea de que estas reglas son recursivas. La última regla, que es la regla, se le dice de clausura, que simplemente nos dice toda fórmula bien formada debe cumplir ya sea 1 o 2. La regla de clausura nos está diciendo no hay ninguna otra cosa que sea fórmula bien formada que no cumpla con las reglas 1 y 2. Eso es todo por hoy. No olvides suscribirte.